Ok, aquí estamos. Bueno, jóvenes, resulta que del libro que nosotros habíamos hablado, el de Jane Stewart, ¿ok? Ustedes se van a ubicar en la página o en las páginas, perdón, 382, 383 y 384. Ahí en esas páginas ustedes van a buscar los ejercicios o los problemas que están seccionados por del 1 al 4, después del 9 al 12, después del 17 al 20, después del 21 al 25, luego 29 al 30 y finalmente del 35 al 40. Después de eso, ustedes van a hacer un salto a otra página. Y se van a ubicar en la página 394. En la página 394, ustedes van a hacer los ejercicios que van desde el número 7 hasta el número 59. Es decir, que si ustedes sacan la cuenta acá, jóvenes, hay suficientes ejercicios para que ustedes este fin de semana tengan este trabajo autónomo, ¿ok? Cualquier problema que ustedes tengan de esto, que no tengan cómo resolverlo, ustedes lo anotan, la próxima clase me lo dan y yo, si nos da tiempo, inmediatamente se lo resuelvo, o si no les digo, bueno, vamos a esperar para la próxima clase para resolverlo de manera más formal. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a continuar. Entonces vamos a colocar aquí continuación. Vamos a subrayar. Y vamos a colocar un ejemplo que se enlaza con lo último que nosotros estamos haciendo. Y diría así. Ejemplo. Calcular el área bajo la curva del coseno desde 0 hasta b. Perdón. Donde b puede ser mayor o igual que 0 y menor o igual que pi medio. Entonces uno diría, bueno, ¿cómo se establece esto, profesor? Bueno, uno viene y dice, voy a determinar el área, que va a ser la integral, que va a estar definida desde 0 hasta b, porque lo dice aquí, ¿no? Desde 0 hasta b, de la función coseno de x diferencial de x. ¿Por qué coseno? Porque es el que me están dando aquí, el coseno. Ahora, uno tiene que buscar aquí la antiderivada. Es decir, si yo tengo que la función f de x va a ser la antiderivada, yo puedo decir que la antiderivada es el seno de x. Voy a escribir aquí entre paréntesis antiderivada. ¿Y por qué es la antiderivada de esa expresión? Lógico, porque si yo tomo la expresión y yo la derivo, la derivada del seno es el coseno de x, y esta expresión es la que está aquí.
Quiere decir que utilizando la parte 2 del teorema fundamental, ¿cierto? Esto tendría que ser como resultado, escribiendo la forma abreviada, la antiderivada. Es decir, que yo escribo aquí como resultado el seno de x. Si nosotros utilizamos la última notación que vimos, podemos ver claramente aquí que yo tengo que evaluar entre 0 y b. Quiere decir que en todo caso aquí, esto me da como resultado el seno de b, que es este valor que está acá, que se llama límite superior de integración, menos el seno de 0, que es el límite inferior de integración. Por supuesto que si nosotros lo vamos a escribir en perspectiva, esto me da seno de b menos el seno de 0, pero el seno de 0 es 0. Quiere decir que finalmente esto me da como resultado el seno de b. Ahora, resulta que b es mayor o igual que 0 y menor o igual que pi medio. Si nosotros vamos a hacer la estructura de esa expresión, quiere decir que nosotros tendríamos que calcular el seno entre esos dos valores, ¿ok? Entre 0 y pi medio. Y por supuesto, cuando yo voy a calcular esto, el seno de pi medio en todo caso me da 1. Quiere decir que el seno de pi medio me da 1 porque el seno de 0 es 0. Eso tiene una interpretación gráfica. Si nosotros hacemos un sistema referencial, dibujamos el eje Y y dibujamos el eje X, luego sobre ese sistema nosotros señalizamos este es el eje Y y este es el eje X, yo puedo describir, por ejemplo, que aquí sea esto pi medio y que después el segundo valor aquí sea pi. Es decir, que este es 0, pi medio y pi. Como yo tengo que graficar, la mayor altura que toma la función es 1. Es decir, que yo puedo establecer 1 aquí. Si nosotros observamos, si yo digo y igual al coseno de 0, porque yo voy a calcular es el área bajo esta curva, entonces la función coseno está variando desde 0 hasta pi medio. Si nosotros recordamos la función coseno hace esto. Ella sigue hacia abajo, pero no me importa. A mí lo que me interesa, es decir, ella sigue y hace esto, ¿no? Y llega aquí hasta -1. Pero a mí lo que me interesa es que nosotros grafiquemos el área bajo la curva que está identificada desde 0 hasta pi medio. 0 es el límite inferior, pi medio es el límite superior. ¿Cuánto nos dio esta área que está aquí? Lo voy a escribir aquí en azul. Esta área nos dio como resultado a nosotros 1, que es lo que tengo acá. Y esa es una forma muy sencilla y clásica de ver cómo es el área bajo una curva. ¿Ok? Preguntas. Bueno, no hay preguntas, entonces continuemos. Ahora vamos a ver dentro de este desarrollo algo que se llama la derivación y la integración como procesos inversos. Recuerden que cuando yo derivo, consigo una función, pero si esa función yo la integro, me da la función original. ¿Por qué? Porque la derivada y la integración son procesos inversos. Ahora, voy a subrayar esto que es bien importante. Yo voy a escribir aquí como una especie de resumen del teorema fundamental del cálculo. Y digo teorema
fundamental del cálculo. Y en ese teorema fundamental, que también lo voy a subrayar, yo le escribo 2 puntos y escribo las 2 partes del teorema fundamental que nosotros vimos. Eso lo vimos en la clase pasada. La primera parte dice lo siguiente. Si yo tengo una función g de x que yo puedo escribir como la integral entre a y x de la función f de t diferencial de t, entonces cuando yo derive a g' de x, eso me da precisamente la función evaluada en x. Observen, esta función que está aquí yo la estoy derivando, pero cuando yo derivo la integral es como si yo tomara la función y la evaluara en x. Entonces este es el resumen más clásico e importante de esta parte. En la segunda parte del teorema fundamental del cálculo, yo tengo que si una integral está definida entre a y b, límite inferior, límite superior de integración, de una función f de x diferencial de x, nosotros por el teorema fundamental, la parte 2, sabemos que esto es la antiderivada, ¿cierto?, evaluada en el límite superior menos la antiderivada evaluada en el límite inferior. Hay algunos libros o algunos textos que dicen que este es el teorema de Barrot, pero simplemente es la parte 2 del teorema fundamental. Entonces, voy a escribir acá para que no lo perdamos de vista, coma, donde F mayúscula es cualquier antiderivada de F minúscula, punto y coma, es decir, coma, que siempre F', ¿cierto?, de X va a ser igual a F de X. ¿Ok? Y esta es la parte importante. Yo a esto lo voy a encerrar por acá en una nubecita y esto que está acá también lo vamos a encerrar en una nubecita. La parte 1 se puede reescribir como el diferencial respecto de x de la integral entre entre a y x de la función evaluada en t diferencial de t. Y eso siempre va a ser f de x. Aquí estamos utilizando la notación que nosotros vimos también de manera más elegante, que es la definición para las diferenciales, ¿ok? La notación de Leibniz, ¿ok? Por supuesto que la función siempre tiene que ser continua. Y la parte 2 se puede reescribir como. Entonces nosotros decimos acá la integral entre a y b, y voy a colocar aquí f' evaluado en x diferencial de x igual a f evaluado en el límite superior menos f evaluado en el límite inferior.
Y aquí tengo otra forma de escribir la segunda parte del teorema fundamental del cálculo. ¿Ok? Ahora, lo que nos toca a nosotros es hacer los ejemplos. Ya les indiqué a ustedes los ejercicios, las páginas, donde ustedes tienen que hacer este estilo de ejemplo. Voy a hacer uno para que vean de esa página. Vamos a suponer que yo voy a escoger el ejercicio número 10. Y ese ejercicio número 10 es de la página 394 que señalamos en un principio. Esa parte dice, aplique la parte número 1 del teorema fundamental. La parte 1 del teorema fundamental. Entonces, a mí me dan una función que es g evaluado en r, que va a ser igual a la integral entre 0, fíjense bien, entre 0 y r de la raíz cuadrada de x al cuadrado más 4. El libro lo coloca de esa manera para que nosotros tratemos de escribirlo como lo que está aquí. Entonces yo digo, yo voy a calcular entonces aquí la derivada. Fíjense bien, aquí estoy derivando con respecto a x, que es esto que está aquí, para que me den x. Entonces aquí voy a derivar esto, pero con respecto a r, que es el que está aquí. ¿De quién? Si volvemos a ver la expresión 1, de la integral. Entonces yo digo, la integral entre 0 y r de la raíz cuadrada de x al cuadrado más 4. ¿Y qué me da como resultado esto? La función evaluada ¿dónde? Derivada, por supuesto. Fíjense que aquí yo estoy derivando esto y me da una función, una función f, es decir, que me da la cantidad integrando evaluada aquí arriba. Esto en todo caso es g' de r, pero esto que está acá simplemente es la raíz cuadrada de esta misma función, pero ahora en r cuadrado más 4. Así ustedes se ponen a trabajar con los ejercicios que están dispuestos en esa parte. Hagamos otro ejemplo para que veamos. Voy a hacer los ejercicios pares porque los impares tienen su respuesta al final del libro. Vamos a suponer que yo ahora voy a escoger el ejercicio número 14. ¿Ok? Y en el ejercicio número 14 yo tengo una función h de x que es igual a la integral entre 1 y la raíz de x. Todo esto z cuadrado sobre z al cuadrado más 1. Y todo esto aquí diferencial de z. Como a mí me están pidiendo que yo determine cuánto vale h' de esta función, resulta que yo tengo que decir aquí el diferencial respecto de x de la integral entre 1 y la raíz de x de z al cuadrado sobre z al cuadrado más 1 diferencial de z. Esto me da como resultado, si ustedes pueden ver, es la función esta que yo puedo escribir como h' de x, que es la que estoy buscando, igual a la raíz de x elevado al cuadrado sobre la raíz de x elevado al cuadrado más 1, que es la función en original. Pero aquí tengo que multiplicar por la raíz de x, donde esto va a ser la derivada interna. Así que finalmente esto me da como resultado, cancela, cancela, y me queda x sobre x más 1 por, me faltó la derivada interna de esto que era 1 sobre 2 veces la raíz de x. Y este es el resultado. Entonces ustedes se van a guiar por esos resultados para hacer ese estilo de problema.
¿Estamos de acuerdo? Vamos a suponer que ahora yo voy a escoger uno más adelante. Y voy a escoger, por ejemplo, el 31. El 31 dice la integral entre 0 y pi cuarto de la secante al cuadrado de t diferencial de t. Pero fíjense que aquí los límites son números. Como los límites son números, entonces ustedes tienen que decir, entonces aquí tengo que aplicar la parte 2. ¿Por qué la parte 2? Voy a subir un minuto. Porque en la parte 2 los límites son números. En cambio, en la parte número, en la parte 1, el límite inferior es un número y el límite superior es una variable. Entonces ustedes dicen, aquí tengo que buscar la antiderivada de la secante al cuadrado de t. Tengo que buscar esta antiderivada. Pero nosotros recordamos que si yo tengo la tangente de t y yo la tangente, yo la derivo, eso me da como resultado la secante al cuadrado de t. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo la tangente de t, eso es lo mismo que el seno de t sobre el coseno de t. Y si yo esto lo derivo, quiere decir que al derivarlo, aquí me queda, aplicando la regla del cociente, coseno cuadrado, me queda la derivada del seno por el coseno sin derivar, menos el seno por el coseno de t derivado. Si sacamos la cuenta, me va a quedar que la tangente de t' es igual. Pasamos una línea de fracción. Ya sabemos que abajo es coseno cuadrado de t. La derivada del seno es el coseno. Por el coseno ya sabemos que eso es coseno cuadrado de t. La derivada del coseno es el menos seno. Con este menos me queda más. Y seno por la derivada del coseno, que es seno, me queda seno al cuadrado de t. Y como esto de arriba es el teorema fundamental la ecuación fundamental de la trigonometría, eso es 1 sobre el coseno al cuadrado de t. Y eso es secante al cuadrado de t. ¿Qué indica esto? De que la tangente es la antiderivada. Entonces uno dice, bueno, así me queda que la integral entre 0 y pi cuarto de la secante al cuadrado de t diferencial de t va a ser igual. ¿Qué función va aquí? La antiderivada. Es decir, la tangente evaluada en pi cuarto menos la tangente evaluada en 0. Recuerden, la tangente prima de t es la secante al cuadrado de t. Por esto. Entonces, tomamos otra hojita. Como ya sabemos que esta es la antiderivada, ¿por qué? Porque al derivarla me da esta es sin derivar, entonces el resultado va a ser tangente de pi cuarto, eso es 1. Y tangente de 0 es seno de 0 entre coseno de 0, eso es 0. Quiere decir que finalmente el resultado es 1. Entonces ahí tienen suficientes ejercicios para que ustedes trabajen. ¿Ok? Por lo menos hasta el 59. Preguntas al respecto.
Nada. Bueno, vamos a pasar a otro tema que se llama ahora las integrales indefinidas y el teorema del cambio neto. Como este es otro punto importante, nuevamente nosotros vamos a subrayarlo. Entonces vamos a escribir de qué se trata esta expresión que tengo acá. Bueno, nosotros habíamos visto que si yo tenía la integral entre a y b de una función f de x diferencial de x, esto era f evaluado en b menos f evaluado en a por la segunda parte del teorema fundamental. Recuerden, f es la antiderivada de f minúscula. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo f', eso debe ser igual a f para que sea la antiderivada. Ahora, cuando la integral no tiene, vamos a decirlo así, límites de integración, la cosa cambia. ¿Ok? La cosa cambia. ¿Por qué? Porque yo puedo tener ahora la integral de la función f de x diferencial de x sin ningún tipo de límite de integración acá. Y eso lo puedo describir yo como una función f de x más un cierto valor c que va a ser una constante. Por supuesto, siempre se mantiene que f' es igual al f, a este que está aquí. Una forma de poder visualizar esto, por ejemplo, es si yo tengo la integral de la parábola x cuadrado diferencial de x. Si nosotros buscamos la antiderivada de esto, la antiderivada de esto es x a la 3 sobre 3. Y yo le voy a sumar la constante de integración. Recuerden, si yo tengo x al cubo sobre 3 y yo lo derivo, esto es 3x al cuadrado sobre 3. Y si yo simplifico y simplifico, esto me da como resultado x cuadrado. Observen aquí que esto es f, que es el que tengo aquí, y que esto que está aquí es f mayúscula, que es el que yo tengo aquí. A esto que está acá se le llama constante de integración. Y ese va a ser un valor que pertenece al conjunto de los números reales. Entonces ustedes dicen, profesor, entonces en la antiderivada hay que considerar todo esto. Y la respuesta es válida. Quiere decir que si yo tomo la derivada respecto de x a la 3 sobre 3 más c, eso es la derivada respecto de x a la 3 sobre 3 más la derivada respecto de x de c. Pero como la derivada de una constante me da 0, lo único que yo considero es este. Quiere decir que aquí esta derivada me queda que es 3x al cuadrado sobre 3. Y al simplificarme aquí queda x al cuadrado, que se corresponde con lo que yo tengo acá. Es decir, que no importa el valor de c que yo le dé aquí, eso siempre me va a dar un resultado. Voy a colocar aquí más adelante, que lo vamos a necesitar, algo que se conoce como
las tablas de fórmulas de integrales indefinidas. Y lo vamos a subrayar. Bueno, no tengo más espacio aquí, necesito otra hoja. Lo hacemos acá y disculpen. Entonces, vamos a empezar a escribir esas tablas. La primera fórmula. Vamos a ver de qué manera nosotros lo podemos escribir. Si yo tengo la integral de una constante por una función f de x, eso siempre va a ser la constante por la integral de la función f de x. Disculpen, acá me faltó el diferencial. Aquí, diferencial de x igual a esto, diferencial de x. Por supuesto que uno tendría que calcular en todo caso la integral, pues. La segunda fórmula que yo tengo es que si yo tengo la integral, abro un corchete. Fíjense que no hay límites de integración porque es una integral indefinida. Y yo coloco la función f de x más la función g de x y lo cierro, diferencial de x. La integral de una suma es la suma de las integrales. Entonces, la integral de una suma, integral indefinida, es la suma de las integrales indefinidas. La tercera propiedad. Si yo tengo la integral de una constante por el diferencial de x, esto me va a dar, vamos a cambiar esta constante para que no se vaya a congestionar. Vamos a escribir aquí que sea más bien un k. Si yo tengo la integral de k diferencial de x, esto va a ser siempre k por x más la constante de integración. Recuerden, tanto c, k como c pertenecen al conjunto de los números reales. Voy con la número 4. En la número 4 yo tengo la integral de x a la n diferencial de x. Cada vez que yo integre una expresión como esta, esto me da x elevado a la n más 1, porque es la antiderivada de esto, dividido entre n más 1, más la constante de integración. Por supuesto, n tiene que ser diferente de menos 1, porque si no, no tiene sentido. Quinta fórmula. La integral de 1 partido en x diferencial de x, eso siempre va a ser al logaritmo natural del valor absoluto de x más la constante de integración. ¿Ok? Número 6. La integral de la función exponencial diferencial de x siempre va a ser e a la x más c. Recuerden que c es la constante de integración. 7. La integral de a la x diferencial de x, que es la forma potencia, son funciones de forma exponencial potencia, es de la forma a la x sobre el logaritmo de a más la constante de integración. Número 8. La integral de la función seno de x diferencial de x es menos, no lo olviden, menos el coseno de x más la constante de integración. Número 9. La integral del coseno de x diferencial de x es el seno de x más la constante de integración. Tomemos otra hoja, pues todavía faltan unas cuantas. La número 10. Ustedes dirán, profesor, ¿me lo tengo que aprender de memoria? No.
con el uso y la práctica, ustedes se la aprenden casi todas. La integral de la secante al cuadrado de x, diferencial de x, nosotros ya la vimos, su antiderivada es la tangente. Entonces es la tangente de x más c. Número 11. La integral de la cosecante al cuadrado de x, diferencial de x, me da como resultado menos la cotangente de x más c. Le voy a escribir las fundamentales, ¿ok? Casi todas. La integral de la secante de x, diferencial de x, pero esta vez sola, esta me da como resultado, perdón, vamos a escribirlo bien. Déjame borrar aquí. La integral ahora de la secante de x por la tangente de x. Eso es, me faltó aquí el diferencial, disculpen acá muchachos. Diferencial de x. La integral de la secante por la tangente es la secante de x más c. Número 13. La integral de la cosecante de x por la cotangente de x, diferencial de x, es igual a menos la cosecante de x más c. Número 14. La integral de 1 sobre x al cuadrado más 1. Está feo este más. Diferencial de x, esto es el arco tangente de x más c. Número 15. La integral de 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, diferencial de x, eso es el arco seno de x más c. Número 16. Bueno, estas casi no se usan, pero las voy a escribir. La integral del seno h de x, a este se le llama seno hiperbólico, es igual al coseno hiperbólico de x más una constante. Número 17. La integral del coseno hiperbólico de x es igual, me faltó aquí el diferencial, disculpen muchachos, tengo que escribir aquí, diferencial de x igual, diferencial de x igual al seno hiperbólico de x más c. Y esas son, vamos a decirlo así, una de las expresiones, vamos a decirlo así, más importantes que tenemos. ¿Cuántas integrales hay? En realidad son miles las fórmulas. ¿Ok? Miles las fórmulas. Vamos a hacer un ejemplo. O varios ejemplos. Vamos a suponer que a mí me dicen calcular la integral de 10x a la 4 menos 2 veces la secante al cuadrado de x, todo esto diferencial de x. Esta es mi incógnita. Tomemos otra hoja. Entonces yo digo, bueno, lo primero que voy a hacer es aplicar las propiedades. Como esto es una integral de una diferencia, yo separo. Entonces me queda 10 integral
de x a la 4 diferencial de x, menos 2 integral de la secante al cuadrado de x diferencial de x. Aquí aplicamos la integral de la potencia. Y aquí aplicamos la integral de la secante cuadrado, de la fórmula que acabamos de ver. Entonces esto es 10 que multiplica a x elevado a la 4 le sumo 1 sobre 4 y le sumo 1. ¿Ok? Menos 2 veces. La antiderivada de la secante cuadrado está por aquí. Se la voy a mostrar simplemente para que vean. La secante cuadrado es tangente y tengo que sumarle c, que es la constante de integración. Entonces aquí me quedaría 2 que multiplica a la tangente de x más c. Esta c que está aquí es la que nosotros llamamos constante de integración. Y esta c es válida para ambas funciones que yo tengo acá. Quiere decir que esto me da como resultado 10 que multiplica a x elevado a la 5, todo partido en 5, menos 2 veces la tangente de x más la constante de integración. Finalmente yo puedo simplificar 10 entre 5 y esto me da como resultado 2x a la 5 menos 2 veces la tangente de x más la constante de integración. Y esta es la respuesta. ¿Ok? Esta es la respuesta. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a suponer que ahora me dicen, vamos a evaluar el coseno de θ dividido entre el seno al cuadrado de θ diferencial de θ. Por supuesto que existen metodologías, jóvenes, para hacer esto de una manera más sencilla, pero vamos a aplicar primero estas fórmulas que tenemos, que hemos visto. Entonces, esta es mi interrogante. ¿Cuánto vale esto? Procedemos a resolver en la parte de abajo. Reescribimos la integral. En el numerador, en el denominador, como tengo seno cuadrado, lo separo en 2. Es decir, que puedo escribir coseno de θ y abajo puedo escribir seno de θ por el seno de θ, que me da seno de θ al cuadrado, y aquí θ. Aquí puedo separar en 2 y decir, bueno, esto va a ser igual a la integral del coseno de θ sobre el seno de θ multiplicado por 1 sobre el seno de θ. Todo esto diferencial de θ. Pero coseno entre seno, nosotros sabemos que eso es la cosecante de θ. Y 1 entre seno, nosotros sabemos que eso es la cotangente de θ diferencial de θ. Ahora, observemos esta integral, cosecante por cotangente. Entonces uno va para arriba, vamos a buscar cosecante por cotangente menos la cosecante. Entonces puedo decir aquí que esto me da como resultado menos la cosecante de θ más la constante de integración. ¿Ok? Tomemos otra hoja. Y ahora vamos a hacer otro ejemplo. Pero en este ejemplo vamos a aplicar las fórmulas que acabamos de ver para una integral que es de la forma definida. Entonces yo tengo acá la integral entre 0 y 3 de x al cubo menos 6x, todo esto diferencial de x. Bueno, yo no sé cuánto vale esto, pero esto se puede escribir como la integral entre 0 y 3 de x a la 3 menos 6 veces, perdón, me falta el diferencial, menos
6 por la integral entre 0 y 3 de x diferencial de x. Esta integral que tengo aquí ya sabemos que es de la forma x a la 3 más 1 sobre 3 más 1. ¿Ok? Y aquí me queda menos 6x, como tiene potencia 1, sería 1 más 1 y todo entre 1 más 1. Y todo esto lo tengo que evaluar entre 0 y 3. Recuerden que esta es una de las formas de escribir la evaluación. Pueden quitar este corchete si ustedes gustan. Es decir, vamos a escribirlo de la otra forma. Aquí me queda x a la 4 dividido por 4. Y aquí me queda 6 dividido por 2, porque es el que me queda aquí, por x elevado a la 2. Y todo esto evaluado entre 0 y 3. Si sacamos las cuentas, tendríamos que evaluar todo este en este límite. Recuerden que este es el límite superior de integración. Y este es el límite inferior de integración. Este que está aquí y este que está acá. Entonces uno dice, ok, entonces esto es 3 elevado a la 4 sobre 4 menos 6 entre 2 me da 3. 3 que multiplica, vamos a escribir entre paréntesis aquí, a 3 elevado a la 2. A todo esto yo le tengo que restar la evaluación del otro, es decir, 0 elevado a la 4 dividido por 4 menos 3 por 0 elevado a la 2. Ustedes dirán, profesor, pero está escribiendo esto de más porque todo esto da 0. Sí, todo esto da 0, pero hay que escribirlo para que no lo perdamos de vista. Esto me da 3 elevado a la 4. Eso es 3 por 3 por 3 por 3, eso es 81 sobre 4. Menos 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí el resultado me queda que es menos 0. Si sacamos las cuentas de esto, finalmente aquí me queda que esto es 81 menos 4 que multiplica 27 y todo esto dividido por 4. Es decir, que esto me da 81 menos 4 por 7 es 28, 4 por 2, 8 y 2 son 10 y todo esto dividido por 4. Sacando las cuentas, como esto es mayor que esto, no voy a hacer mucho, esto me da como resultado 6,75 y ese es el resultado. ¿Ok? Ese es el resultado. Vamos con otro ejemplo. Determinar la integral entre 0 y 2 de 2x a la 3 menos 6x más 3 sobre x al cuadrado más 1, todo esto diferencial de x. Y, perdón, e interprete, vamos a verlo así, el resultado en términos de área. ¿Ok? En términos de área. Bueno, primero vamos a resolver y después vemos gráficamente cómo es esta situación. Como aquí tengo la integral de una diferencia y una suma, separamos cada uno de ellos. Entonces uno vuelve a escribir la integral y dice, la integral entre 0 y 2 de 2x a la 3
menos 6x más 3 sobre x al cuadrado más 1 diferencial de x. Esto es la integral. De una vez lo vamos a escribir. 2x a la 3 diferencial de x. Menos 6 entre 0 y 2, por supuesto. Integral entre 0 y 2 de x diferencial de x. Más 3 integral entre 0 y 2 del diferencial de x dividido entre x al cuadrado más 1. Si sacamos las cuentas, este 2 es este que está aquí. Al integrar este por la regla de la potencia me queda que es x a la 3 y le sumo 1. Recuerden que en las derivadas uno restaba, en las integrales uno suma y divide entre 3 más 1. ¿Ok? Después, aquí yo vengo y le resto 6 y al hacer este me queda que eso es x a la 1 más 1, todo dividido entre 1 más 1. Y aquí me queda 3. Y esta que está aquí es el arco tangente. Entonces aquí me queda que esto es 3 multiplicado por el arco tangente de x. Y todo esto está evaluado o clasificado entre 0 y 2. Entonces uno dice, bueno, aquí me queda 2x a la 4 sobre 4 menos 6x a la 2 sobre 2 más 3 arco tangente de x. Y todo esto evaluado entre 0 y 2. Cuando estoy aquí yo puedo simplificar y me queda un 2 acá. Puedo simplificar y me queda un 3 aquí. Así que todo esto va a ser igual. Evaluando en el límite superior me va a quedar 2 elevado a la 4 dividido por 2, que es este. Menos 3 que multiplica x a la 2, que es 2 a la 2. Más 3 veces el arco tangente de 2. En 0 no lo voy a colocar, porque en 0 me da 0, me da 0, me da 0. Entonces, si yo le voy a restar en el límite inferior, ya sabemos que eso me está dando 0. Esto me da como resultado 2 por 2, 4, por 2, 8, 16. ¿Cierto? Y aquí tendría que dividir 16 entre 2. Me quedaría como resultado 8. ¿Cierto? Que es lo que nos dio aquí. Mitad de este, aquí me quedó un 2. Es el 2 que tengo aquí y aquí tengo aquí a la 4. Cuando lo evalúo en 2, es 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Y 16 partido en 2 es 8. ¿Ok? Después me queda aquí menos. 2 por 2, 4. Y 4 por 3 es 12. Y después me queda aquí más 3, perdón, arco tangente de 2. Este 0 ni lo tomo en cuenta. Al sacar la cuenta 8 menos 12 me queda menos 3 más, perdón, menos 4 más 3 veces el arco tangente de 2. Ahora, ¿cuánto me da el arco tangente de 2? Tendríamos que buscar una calculadora. Vamos a compartir un momentito la calculadora. Entonces colocamos 2, estamos en degrés y le decimos arco tangente.
Y me queda como resultado 63, ¿cierto? Perdón. Vamos a calcular así. Arco tangente de 2. Y todo eso lo tendríamos que multiplicar ¿por cuánto? Por 3. Ya, déjenme verificar algo un minutito acá. Estamos trabajando en el sistema. Lo que estoy viendo ahora es que en qué sistema estoy trabajando. Integré en radian. Déjenme chequear algo aquí un minutito, ¿sí? 2, arco tangente. Sí, vamos a tomar en radian. Y esto lo vamos a multiplicar por 3. Me da como resultado esto, ¿cierto? Pero a ese yo le tenía que restar 4. Y me da como resultado menos 0,678. Vamos a colocar 67,855. No lo perdamos. 67,855. Es decir, que al final todo esto me da como resultado menos 0, ¿cuánto fue que nos dio? 0,67855. Bueno, ya tenemos el resultado de esto. Ahora, ¿cómo será la interpretación de esto en función de su área? Vamos a utilizar una hojita de GeoGebra para ver de qué manera lo podemos hacer por aquí. Ya va, déjenme buscar una hoja. Ok, aquí estamos. Entonces, tendríamos que hacer la integral de esa expresión. Yo todavía no les he enseñado las instrucciones, pero se hace así. Nos vamos a la misma página usual de GeoGebra. Nos vamos al cintillo de entrada algebraica. En la entrada algebraica escribimos integral. Entonces nosotros podemos observar de que dice función variable y después dice función extremo inferior y extremo superior. Esa es la que vamos a escoger porque estamos en una integral del tipo integral definida. Entonces, ¿cuál va a ser la función? Tenemos que escribirla, sería 2x elevado a la 3. Después a eso nosotros le restamos 6x. Después a eso nosotros le sumamos 3 y lo dividimos entre x al cuadrado y le sumábamos 1. El extremo inferior era 0 y el extremo superior era 2. Y aquí está la interpretación. Fíjense que nos dio muy aproximado, miren, menos 0,68. Y a nosotros nos dio menos 0, ¿cuánto? Déjenme verificar. 67. Es decir, que estamos muy bien, muy cercanos al resultado. Entonces, fíjense, aquí está la interpretación. Si nosotros vemos acá, jóvenes, esta es la interpretación del problema por área. Es decir, hay un área por acá, que es este pedacito que está aquí. Hay un área por acá y un área por acá.
Esto es como si yo les dijera a ustedes, aquí tengo un área 1, que es esta. Aquí tengo un área 2, que es esta. Y aquí tengo un área 3, que es esta. Entonces yo tendría que tomar a A1, sumarle a 2 y sumarle a 3. Pero como A3 es más grande y es negativa, el resultado de esas áreas me está dando a mí menos 0,68. Y esa es la interpretación del problema. Preguntas al respecto. Vamos a hacer más ejemplos. Tomemos otra hoja. Vamos a suponer que ahora me dicen a mí evaluar y les doy la integral. Vamos a escribirlo un poquito más elegante. La integral entre 1 y 9. Entonces voy a escribir aquí 2t al cuadrado más t al cuadrado por la raíz de t. Cierro, le resto 1 y todo eso lo voy a dividir entre t al cuadrado. Y todo esto encerrado, diferencial de t. Esa t se va a comportar como la x que nosotros hemos evaluado desde un principio. Pero tenemos que acostumbrarnos a trabajar en diferentes estilos de variables. Para resolver eso, volvemos a copiar por aquí la integral y decimos la integral entre 1 y 9 de 2t al cuadrado más t al cuadrado por la raíz de t menos 1, dividimos todo por t al cuadrado y colocamos diferencial de t. ¿Cómo se resuelve esta expresión que está aquí? Bueno, yo puedo separar, es decir, todo esto dividido entre esto, todo esto dividido entre esto y todo esto dividido entre esto. Es decir, la integral de 2t al cuadrado sobre t al cuadrado más t al cuadrado raíz de t sobre t al cuadrado. Y aquí al final me está quedando menos 1 sobre t al cuadrado. Y todo eso multiplicado por el diferencial de t. Aquí yo puedo simplificar este t con este t con este t. Y al final, esto es entre 1 y 9, ¿no? No olvidemos los límites de integración. Así que esto me da como resultado la integral entre 1 y 9. Entonces me está quedando. Aquí me queda simplemente un 2. Aquí me queda, lo voy a separar de una vez, 2 diferencial de t, más la integral entre 1 y 9. ¿De quién? De la raíz de t, diferencial de t, menos la integral entre 1 y 9, y me quedó aquí menos 1 sobre t cuadrado. Perdón, ya escribí el signo menos afuera, disculpen. 1 sobre t al cuadrado diferencial de t. Entonces resolvemos. Aplicando las propiedades, es 2 por t. Y esto lo podemos evaluar entre 1 y 9. Más. Si nosotros queremos sacar la cuenta de nosotros no tenemos raíz, pero eso lo podemos escribir como la integral entre 1 y 9 de t elevado a la 1 medio, diferencial de t. Y aquí la integral entre 1 y 9, como de tampoco lo conocemos, lo puedo escribir arriba como t elevado a la menos 2. Todo esto diferencial de t. Entonces, que está aquí, yo ya puedo obtener la respuesta.
¿Ok? Pero lo voy a dejar indicado. Esto sigue siendo 2 por t entre 1 y 9. Más, cuando yo integro este me queda t elevado a la 1 medio y le sumo 1. Todo dividido entre 1 medio y le sumo 1. Y todo eso lo voy a evaluar entre 1 y 9. Menos, cuando voy a evaluar este es t elevado a la menos 2 menos 1 sobre menos 2 menos 1. Perdón, más 1. Pues recuerden que hay que sumarle 1. Y todo esto evaluado entre 1 y 9. Así que, como todos son entre 1 y 9, yo puedo escribir entonces todo evaluado en el límite superior y luego todo evaluado en el límite inferior. Es decir, abro un paréntesis y digo 2 por 9, porque el t lo sustituyo con el 9. Más, cuando yo saco la cuenta de esto, t elevado a la 1 medio más 1 es 3 medios. Es decir, que puedo escribir aquí 9 elevado a la 3 medios, todo dividido entre 3 medios. Menos. Voy a escribir entre paréntesis lo que voy sustituyendo. Y aquí vamos a quitar este corchete. Perdón, ese paréntesis escribimos un corchete. Ahora me viene este que está aquí, menos 2 más 1 sería menos 1. Es decir, que sería esto, 9 evaluado a la menos 1 sobre menos 1. Esa es la parte positiva. Ahora voy con el límite inferior. El límite inferior sería 2 que multiplica ahora a 1, que sería este. Más 9, ¿cierto? Perdón. Más 1 elevado a la 3 medios sobre 3 medios. Y después acá 1 elevado a la menos 1, todo dividido por menos 1. Y cerramos aquí. Bueno, no me alcanza muy bien el espacio acá. Es muy difícil de escribir así. Así que esto me queda. 2 por 9 es 18. 9 a la 3 medio. Si ustedes lo ven en perspectiva, este 3 medio lo puedo escribir aquí como 2 tercios. Y este 9 es lo mismo que escribir la raíz cuadrada de 9 elevado todo esto a la 3. Menos 9 a la menos 1, eso me da como resultado a mí, este menos con este menos me queda más, y aquí me queda 1 partido en 9. Ya obtuve la primera parte. Voy con el segundo. 2 por 1 es 2. 1 a la 3 medios es 1. Pero como tengo 3 medios, al hacer extremos y medios, eso es 2 tercios. Aquí me queda menos menos y esto me queda más y me queda 1. Ya no me queda espacio, tengo que seguir ahora en otra hoja. Así que esto me da como resultado 18, que sería este. Este 9 es 3 a la 2, sale afuera como 3. Y 3 a la 3 es 27. Y 27 por 2 me da 54. Es decir, que esto es menos 54 dividido por 3. Y a todo eso le sumo un noveno. Repito, 9 es lo mismo que 3 a la 2. 3 a la 2 sale afuera como 3. Y 3 a la 3 es 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Y 27 por 2 es 54. Aquí tenemos que sacar las cuentas. Déjenme ver algo aquí. Ah, este es más. Yo no sé por qué le escribí aquí menos. Este es más. Y este sigue siendo más. ¿Cierto? Sí. Ya cerramos aquí. Y este me da como resultado 2.
Este me queda aquí que es 2/3 y aquí me queda 1. Si yo tengo 54, lo divido entre 3. Eso es 1, 3, es 2, 4, 18. Es decir, que aquí esto me queda 18 más 18 más 1/9. Y aquí me queda 2 más 1 es 3 más 2/3. Sacamos las cuentas de esto. Aquí me queda 18 y 18 son 36 más 1/9. Y aquí me queda 3 por 3 es 9 más 2 sobre... Perdón. Perdón. Esto es 9 más 2 sobre 3. Aquí tendría que sacar la cuenta de 9 por este valor, que sería 9 por 48, 54. Llevo 5. 9 por 3, 27. Y 5 son 32. Le sumo 1. Lo divido por 9. A esto le resto 9 más 2 es 11. Lo divido por 3. No sé cuánto me da en realidad sacar todas las cuentas. Para ver, sería sumar aquí 325 sobre 9, menos 11 sobre 3. Esto es 9. 325 menos 9 entre 3 es 3 por 11 es 33. Y eso me da como resultado, serían 325 menos 33. Y eso me da 292. 292 sobre 9. Este es el resultado final. Lo podemos dejar así o simplemente dividir y escribir los decimales que aparecen. Preguntas al respecto, jóvenes. Bueno, vamos a escribir entonces el teorema del cambio neto. Lo subrayamos. Entonces vamos a escribir aquí. La integral de una razón de cambio es el cambio neto. 2 puntos. Y está dada por la integral entre A y B de la función f mayúscula derivada en x diferencial de x igual a la antiderivada evaluada en el superior y evaluada en el inferior. Esto que está acá es lo que nosotros vamos a considerar como la integral de la razón de cambio neto. Eso se puede utilizar en volúmenes, en concentración de un producto en reacción química, en la densidad, en la rapidez del crecimiento, en muchas fórmulas de desplazamiento que nosotros pudiéramos estudiar. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarlo por hoy hasta aquí para que queden pendientes acá los ejercicios. Los ejercicios. ¿Ok? Entonces aquí coloco, quedan pendientes.
Recuerden que ya les dejé una lista de ejercicios para que nosotros hagamos esta parte. Voy a parar la grabación.